Hola a todos, bienvenidos a otro tutorial de La Brujita Crochetera. Hoy vamos a hacer este top súper lindo para cualquier ocasión. Vamos a necesitar hilo. En el video anterior me preguntaron qué tipo de hilo utilizo. A mí me gusta esta marca Sonicat, la pido por Amazon, que es 70% bambú y 30% algodón. Es súper suavecita, es antialérgica, es lo máximo. Vamos a empezar. Primero deben saber el tamaño de copa que quieren hacer. En pantalla les voy a dejar el tamaño de copa. Tienen que medirla. Vamos a iniciar con cadenas. Hacen su nudo deslizado y yo voy a empezar con 22 cadenas. Luego de que hacen las 22 cadenas, bueno, las cadenas que sean para el tamaño del hilo que ustedes están utilizando, van a hacer 2 cadenas más que va a contar como su primer punto alto, y vamos a hacer 1, 2, en el tercer punto vamos a hacer el primer punto alto. El primer punto alto. Y en cada una de las cadenas vamos a hacer puntos altos hasta llegar al final. Hemos llegado al final de la cadena con puntos altos, pero en este último punto asegúrense que el nudo deslizado está bien apretado, porque vamos a hacer 5 puntos altos aquí. Ya tenemos 1, vamos a hacer 2, 3 y el tercero lo vamos a marcar. Ok, en el tercero vamos a marcar, lo pueden marcar con uno de estos si tienen, si no pueden utilizar un imperdible. A mí me gusta utilizar imperdibles cuando son hilos así delgaditos, porque siento que se maltrata menos el hilo y se abre menos el punto, así que se mantiene más según lo que yo quiero. Entonces vamos a hacer los últimos 2 puntos altos restantes. 1 y 2. Ok, entonces ahí debe quedar los 5 puntos altos como si fuese un abaniquito arriba, ¿ven? Y luego vamos a empezar a esconder este hilo, el hilo este del inicio del punto deslizado, y vamos a hacer un punto alto en cada una de las cadenitas que corresponde a un punto alto abajo. Y vamos a ir haciendo esto por el recorrido de todas las cadenas hasta llegar al final. Ok, hemos terminado la otra fila. Pero recuerden que nuestras primeras 2 cadenas también contaban como un punto alto, así que recuerden siempre hacer un punto alto en la base de esa cadena, de esas 2 cadenas iniciales, porque si no, no se va a ver parejo una vez que continuemos subiendo y bajando. Entonces, vamos a hacer nuevamente 2 cadenas para subir, 1, 2, y empezamos la siguiente ronda de puntos altos. Y vamos a seguir haciendo puntos altos por toda la fila hasta que lleguemos al marcador. Hemos llegado al punto del marcador. Entonces, quitamos el marcador, un momento, y en ese punto vamos a hacer 5 puntos altos nuevamente. 1, 2, todos ahí mismo en el mismo punto para hacer otro abaniquito. 3. En el tercero volvemos y marcamos para poder saber cuándo es nuestro centro. Y hacemos los 2 puntos altos que restan. Y tenemos nuestro abaniquito del final.
Si van notando, él va creando una curvatura aquí. Eso es bueno, estamos creando nuestra copa, así que es bueno. Y vamos a poner un punto alto en cada uno de los puntos. Recuerden siempre hacer un punto alto también en la cadena de subida. Y vamos a continuar hasta que logremos el tamaño que queremos. Una vez que terminemos, vamos a medir la anchura de la copa para ver si es el tamaño que queremos. Seguimos haciendo un punto alto en cada una, subimos. Recuerden siempre marcar el punto del centro, el punto número 3 del abaniquito, y nos vemos cuando terminamos la primera parte de la copa. Les voy a dejar las medidas en pantalla, le pueden hacer screenshot o pueden hacerle clic al enlace que voy a poner abajo en la descripción a mi página web donde están todos los tamaños de las copas. Y recuerden que esto es solo una guía porque los senos cambian de acuerdo a la persona y bueno, si necesitan ajustar un poco la medida no hay problema. Así deben quedar las copas con una curvatura aquí arribita. ¿Ok? Mi copa abajo tiene 13 centímetros y de alto tiene 14 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí en el último punto que tejimos, hacemos una cadena, giramos y en el primer punto lo ignoramos porque es el punto de las cadenas. En el segundo punto vamos a hacer un punto bajo. ¿Ok? Y de ahí entonces vamos a hacer un punto alto, nos saltamos 2 cadenas, en la tercera hacemos el punto alto y hacemos una cadena y hacemos otro punto alto en ese mismo punto. Esto nos va a crear una V aquí, ¿ven? La V, y vamos a hacer estas V saltándonos 2 puntos, un punto alto, una cadena de separación y un punto alto en ese mismo punto para crear otra V. Y vamos a ir haciendo esto hasta llegar a la esquinita donde está el imperdible. Cuando hemos hecho toda la hilera de ventanitas de V's y llegamos a este punto, si ven, no hay 2 puntos para saltarse, solo hay uno. Pero no importa porque realmente lo que queremos es que haya una ventanita en el centro. Así que si ahí solamente se saltan un punto, no importa. Lo importante es que en ese punto que hemos marcado, que es nuestro centro, haya una V. ¿Ok? En el centro tenemos nuestra V, aunque nada más haya un puntito. Entonces, acá de este lado, como tenemos la misma cantidad de puntos de este lado y la misma cantidad de puntos de este lado, vamos a saltarnos solo un punto aquí. Para hacer nuestra V. Y continuamos saltándonos 2 puntos hasta llegar al final, y aquí vamos a terminar justo como empezamos. Cuando llegamos al final vamos a hacer, nos saltamos los 2 puntos que inicialmente nos habíamos saltado y vamos a hacer nuestro punto bajo en el tercer punto ya para finalizar, que realmente es las cadenas de la vuelta anterior. Y entonces subimos con una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a hacer un punto bajo en la primera V. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer 6 puntos altos en la siguiente V. Hacemos 1, 2, 3,
3, 4, 5 y 6. Entonces en la siguiente ventanita vamos a hacer otro punto bajo. ¿Ok? Queda así. Y entonces va a ser así. Una abanico aquí, punto bajo, abanico, punto bajo, hasta que lleguemos aquí al centro, donde está nuestro imperdible. En nuestro imperdible debe haber un abanico. Asegúrense de que hay un abanico. Ok, ya hemos llegado al punto donde está nuestro imperdible y nos aseguramos que hay un abanico en ese punto. Es súper importante porque de ahí van a salir las tiritas de nuestro top. Y hacemos nuestros 6 puntos altos para crear el abanico y los hacemos alrededor de todas las ventanitas y cerramos de la misma manera. Bueno, una vez hemos terminado con nuestros puntos altos y nuestros abanicos, recuerden siempre terminar con el punto bajo, igual que como empezamos con un punto bajo. Deben tener la misma cantidad de abanicos en cada lado. Hacen una segunda copa y estas copas las vamos a unir aquí abajo. Los hilitos los vamos a ir escondiendo a medida que vamos a ir tejiendo. Hacen su nudo deslizado en el ganchillo y lo introducen en el último punto bajo y hacen un punto bajo pero en dirección a la base y vamos a hacer puntos bajos por todo el fondo de la copa, escondiendo el hilo hasta llegar al otro borde. Cuando ya tenemos el borde de nuestra primera copa, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y agarramos nuestra segunda copa y fijándonos que estén las dos del mismo lado, porque recuerden que los puntos altos tienen un derecho y un revés. Si ven, acá se ve diferente a este lado, entonces no importa cuál les guste más utilizar, si este lado o este lado, pero la gracia es que ambas copas estén del mismo lado, mirando de la misma cara. Entonces, ya que tenemos nuestras 3 cadenas, nos vamos a la base de nuestra segunda copa y vamos a poner un punto bajo aquí y vamos a ir escondiendo el hilo de esta copa también. Y vamos de a poquito haciendo el borde de acá y ven que ya quedan unidas las copas. Y ya vamos a terminar hasta el otro borde escondiendo todos los hilos. Cuando terminamos de hacer el borde en ambas copas y ya están unidas, vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer puntos altos a partir del segundo, porque el primero ya está es parte de las cadenas. Entonces vamos a hacer puntos altos por toda la fila de puntos bajos que acabamos de hacer, ¿ok? Hasta llegar al borde. Y una vez que llegamos a este borde del lado de acá, hacemos 2 cadenas más y hacemos una segunda fila de puntos altos. Son 2 filas de puntos altos. Cuando ya tenemos las 2 filas de puntos altos, se debe ver algo como así. Entonces tenemos nuestras 2 filas de puntos altos, llegamos al mismo punto donde salimos. Vamos a hacer ahora
una fila de ventanitas. 2 cadenas para subir y hacemos un punto alto, no en la primera, no en el primer punto que es de las cadenas, sino en el segundo. Hacemos un punto alto y luego hacemos otro punto alto. Hacemos un espacio con una cadena y nos saltamos un punto abajo para hacer el siguiente punto alto. Entonces esta secuencia va así, son 3 puntos altos, una cadena para dejar un punto de espacio y 3 puntos altos. Cadena, 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos para hacer ventanitas. Y vamos a hacerlo así por toda esta fila. Son 3 puntos altos, cadena para dejar un espacio, otro punto alto. Y así hacemos otros 3 puntos altos, cadena y espacio. Cuando ya tenemos nuestra primera línea de ventanitas, vamos a hacer 2 cadenas, giramos nuestro tejido y hacemos un punto alto. Hacemos una cadena y el siguiente punto alto lo vamos a hacer directamente en la ventanita de abajo. Y vamos a hacer 2 puntos altos más. Y hacemos la cadena de separación, el siguiente punto alto va directo en la ventanita. Y así vamos a ir haciendo un tejido de ventanitas, pero que las ventanitas nunca queden una encima de la otra. Cuando tenemos ya nuestras 2 filas de ventanitas, debe quedar algo como así. Y vamos a hacer entonces 3 cadenas. 1, 2, 3. Giramos el tejido y ahora vamos a hacer puntos altos dobles. Hacemos en nuestro primer punto, que no es el punto de las cadenas, hacemos un punto alto doble. Y en las ventanitas vamos a hacer 2 puntos en vez de 1. Esto es para ir haciendo los aumentos. Hacemos 2 puntos altos dobles en cada ventanita. Okay, un punto alto doble en cada punto. Y en la ventanita hacemos nuevamente 2 puntos altos dobles. Ok, estos van a ser nuestros aumentos para ir dándole anchura al top. Ok, siempre van 2 en las ventanitas y vamos a hacer toda una fila de estos aumentos hasta llegar al otro lado. Una vez que terminemos esta fila de puntos altos dobles, vamos a hacer 3 líneas de ventanitas y luego hacemos otra fila de aumentos y hacemos 4 filas de ventanitas y vamos a ir aumentando la cantidad de ventanitas entre los aumentos. Cuando terminamos de hacer nuestras ventanas y aumentos, debe quedar algo así. 2 ventanitas, aumentos, 3 líneas de ventanitas, aumentos, 4 líneas de ventanitas, aumentos y así hasta que se sientan cómodos con el largo del top. Vamos a hacer ahora nuestro borde de abajo. Vamos a hacer cadenas de 5. Y vamos a contar, saltándonos este punto que es el de las cadenas, 1, 2, 3. Hacemos un punto bajo y hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3.
hacemos otro punto bajo. Y así vamos a ir haciendo arcos de 5 cadenas hasta el final. Cuando ya tenemos todos los arcos de el borde de abajo, vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, giramos nuestro tejido y hacemos un punto bajo en el siguiente arco, ¿ok? Y aquí vamos a hacer 7 puntos altos. Cuando tenemos los 7 puntos altos, hacemos un punto bajo en el siguiente arco y hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Lo unimos con un punto bajo al siguiente arco. Y en el siguiente arco vamos a hacer 7 puntos altos más. Y lo unimos con un punto bajo al siguiente arco. Y así vamos a ir haciendo puntos altos unidos por 5 cadenas, puntos altos, 5 cadenas, hasta llegar al siguiente borde. Una vez que terminamos con la ronda de los primeros abanicos, aquí terminamos en este abaniquito. Entonces vamos a subir 2 cadenas, hacemos una tercera cadena, giramos el tejido y vamos a hacer un punto alto en la parte de arriba del abaniquito, en el primer punto, separamos con una cadena, un punto alto en el siguiente punto y así nos vamos a ir dividiendo los puntos altos con cadenas y hacemos una última cadena para hacer un punto bajo en el arquito que quedó disponible. Entonces hacemos una separación de cadena y hacemos puntos altos nuevamente en el abaniquito. Cuando llegamos al siguiente arco, lo unimos con un punto bajo y vamos a continuar haciendo estos abaniquitos. Cuando terminen de hacer los abanicos les va a quedar algo así. Se ve lindo, ¿no? Entonces vamos ahora a hacer las tiritas de arriba, las que van en la copa, y en el abaniquito de arriba vamos a buscar el tercer punto alto. Vamos 1, 2, 3 y hacemos un punto bajo y un punto bajo en el siguiente punto y de ahí vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, giramos y hacemos un punto alto en el punto de al lado. Hacemos 2 cadenas y un punto alto, pero el punto alto lo vamos a meter dentro de entre la cadena y el punto alto anterior, así, y vamos a hacer nuevamente 2 cadenas, giramos y volvemos y metemos el punto alto entre el punto alto y la cadena anterior. Entonces se va a ir formando así como una cadenita. Entonces continuamos 2 cadenas, giramos y entre la cadena y el punto alto anterior hacemos otro punto alto y así se va a ir viendo nuestra tira. 2 cadenas,
y un punto alto hasta finalizar la tira. Una vez que terminen las tiras, se debe ver algo así como cadenas. Si quieren las pueden dejar así o pueden hacerle un borde de puntos bajos a la cadena, que igual se va a ver como una cadena, pero va a tener un mejor acabado. Eso ya lo dejo a discreción de ustedes. Y la tira de esta manera con el borde de puntos bajos es un poco más gruesa, es un poco más suave, estira bastante, así que eso también ayuda a la comodidad de la persona. Para realizar las tiras de la espalda vamos a localizar las dos líneas de puntos altos que hicimos bajo las copas y vamos a hacer 5 puntos bajos. Una vez que tenemos los 5 puntos bajos, entonces vamos a hacer 2 cadenas para la altura, giramos el tejido y hacemos puntos altos en cada uno de los puntos. Ok, y ahora hacemos 2 cadenas de altura, giramos el tejido nuevamente y vamos a hacer un punto alto, dejamos un espacio, nos saltamos un punto y hacemos 2 puntos altos más en los siguientes 2 puntos. Nos queda una ventanita en el centro. Entonces levantamos 2 cadenas, giramos el tejido y hacemos 5 puntos altos. No olviden hacer el punto alto en la cadena de subida, que esa cuenta como un punto alto. Entonces ahora vamos a subir 2 cadenas y vamos a subir una tercera cadena para hacer un espacio para una ventanita. Y entonces nos saltamos un punto y en el punto del centro hacemos el punto alto, una cadena y hacemos el punto alto en la cadena de subida y nos quedan 2 ventanas. Y ahora vamos a subir 2 cadenas y vamos a hacer 5 puntos altos. Hacemos 5 puntos altos utilizando las ventanas y recuerden siempre hacer el último punto en la cadena de subida porque esa también cuenta como un punto alto. Si quieren, también pueden hacer las tiras solo con puntos altos, sin hacerle ventanitas y hacerlas lisas. No hay ningún problema. Si así es más de su gusto, lo pueden hacer de esa manera también. Las tiras son de el largo que ustedes quieran, pero lo importante es que puedan luego... Lo importante es que sea lo suficientemente larga para que la persona pueda amarrarse el top. El top queda así. Se ve espectacular. Lo puedes usar para salir, para ir a veranear, para lo que quieras. Espero les haya gustado. Gracias por hacer magia conmigo. Los espero en el próximo video y no olviden suscribirse y compartir.